Panamá. Hoy es viernes 25 de septiembre. Hoy, bueno, empezamos felicitando al compañero del día, don Aurelio Ortega. Están comiendo chicharrones y pollo. Chicharrones allá en la chorrera. Bueno, un día en el que empezamos con este fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificando el laudo arbitral en el caso de la construcción de la ciudad deportiva de Colón. Le dan la razón a la empresa. Y el problema es, ahora quién pues devuelve, uno, que Colón esté en una ciudad deportiva, y todo el proceso judicial pues hecho exprofeso para venganza de Juan Carlos Varela. Bueno, y quién va a devolverle a aquellos que perdieron su libertad, sus negocios, su salud. Así que yo creo que ahora es momento de que se vaya pues pensando también en reponer mucho del daño hecho y que los verdaderos delincuentes, que fueron los que inventaron estos procesos amañados, paguen por sus daños. Un día también en el que multan con $200 a Rolando López, la especie de Vladimiro Montesinos tropical, que ayer no asistió a una audiencia solicitada por él mismo. Un día también en el que ya es ley de la República, la amnistía tributaria. Vamos a tener más adelante a Publio de Gracia hablándonos sobre esto. Igualmente en el mundo, atención, porque Europa enviaría una misión a Venezuela para que negociar unas elecciones creíbles, en un momento en el cual pues sigue pues la situación tensa en Louisville, Kentucky, con ese asesinato de Breonna Taylor. Un día en el que un manifestante muere baleado en Colombia, pues tensando aún más la situación. Y en Ecuador, orden de captura internacional al expresidente Rafael Correa. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente en radio y en televisión Next TV, Canal 21. Usted sabe que hoy es viernes, Fernando. Hoy es viernes. Hoy es viernes, esto es lo más importante. Sí, oye, bueno, recuerden que hoy podemos salir hasta las 11, igual que mañana, todos. Es viernes. Solamente los domingos. Es viernes y que la otra semana comienza otra fase. De todas maneras, tome las medidas. Le vamos a dar una serie de información, primero para que usted se entretenga, se informe, tenga la capacidad de poder poner acervo cultural al análisis que usted haga, sí, de la realidad como usted la ve. Lo importante en la vida es como usted piense, no como pensamos nosotros. Entre todos, cuando pensamos en empujar algo en una dirección, ese ejercicio colectivo sí es bueno. Fernando, algunas noticias importantes para que usted se vaya tomando el café poquito a poquito, ¿no? Y no se queme con el café. Usted sabe que Vladimir Putin ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Bueno, Trump también. Igual que Donald Trump. Un año como este cualquier cosa puede pasar. Pero eso no quiere decir que vayan a poder. Pero me llama la atención que ambos dirigentes... Bueno, Hitler fue nominado en 1938 al Premio Nobel. Pero bueno, que sea, que estar nominado no quiere decir una gran cosa. Pero ¿cómo le encantan? Consideran que eso es un honor. Usted sabe que uno puede mandarse a nominar, ¿no? Sí. Eso tiene todo un procedimiento. Pero hay una noticia que pocos medios sacan. En Panamá, pues. Y yo los invito a que vean el ejercicio que la agencia evaluadora de riesgo hace sobre las elecciones de los Estados Unidos. Me refiero a Moody's. Wow. En la dirección de su economista jefe, Mark Sandy, y de otro economista, Lotus, ellos hicieron un modelo de cuál sería el efecto de la elección de los Estados Unidos bajo 4 escenarios. Y pusieron el escenario 1, que Trump gane arrolladoramente, gane el Senado y gane la Cámara. 2, que Biden gane el Senado, gane la presidencia, gane la Cámara y de Representantes y gane el Senado. Que Trump quede como está ahora mismo, es decir, que controla el Senado y la Cámara de Representantes quede en manos de los demócratas, o que Biden gana y pierde el Senado. Estos 4 escenarios que ellos analizaron en un modelo, entonces lo pusieron para ver el efecto de eso en la economía. Según la probabilidad más alta, ellas se la asignan a que Biden gane la presidencia, gane el Senado y gane
la Cámara de Representantes, la probabilidad siguiente es que Trump gane las dos cosas con 35, primero 40 y 35. Cuando hacen los modelajes, llegan a la conclusión estos economistas de Moody's, que no son de Rusia, que no son de China, son de las casas valoradoras de riesgo, dicen que una victoria de barrida de Biden significaría un efecto exponencial positivo a la economía norteamericana para la creación de más empleo, crecimiento y aumento del comercio. ¿Qué le parece? Wow. Uno de los informes, le recomiendo, usted puede entrar a Moody, pone evaluación de riesgo, elecciones de los Estados Unidos y ahí le va a salir. Le recomiendo que lo lean. Es un análisis hecho por dos de los mejores economistas que hay sobre el planeta Tierra. Lo que indica eso, José, también es decir, parte del crecimiento mundial va a estar en que Estados Unidos y China se lleven bien. Sí, claro. Pensar la situación, lo único que va a hacer es retrasar esa vuelta a la normalidad económica y que tendría un efecto catastrófico para el mundo. Y le voy a decir algo más, ¿no? Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que Maduro era un tirano. ¿Se puede creer eso? Todavía no se habían dado cuenta. Que Maduro es un tirano. Bueno, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Sí. Pero vamos a mirar primero a los Estados Unidos. Que creo que debiera mirarse mucho más lo que está pasando en los Estados Unidos y todos debemos estar preocupados porque lo que pase en los Estados Unidos va a tener influencia en nosotros, en uno u otro sentido. Fíjese que ayer nuevamente el presidente de los Estados Unidos se negó a decir si él perdía, reconocería la derrota. Y dijo que había muchas cosas oscuras, qué sé yo, y al día anterior había dicho que nombrar a la magistrada de la Corte era fundamental porque esto se iba a decidir en la Corte. Nunca yo en la historia de Estados Unidos había visto eso. Nadie. Pero nunca había visto esto, además. Ayer, con más astucia, un senador demócrata propone una resolución del Senado de los Estados Unidos que es aprobada por unanimidad, es decir, entre demócratas y republicanos, sin ninguna objeción, diciendo que ellos empujan una transición tranquila, en paz y democrática en el 20 de enero. En contrario a las dudas de Trump, el Senado, acuérdense que 33 senadores van a la reelección, de los cuales 22 son republicanos. Son republicanos. Entonces ellos no están jugando en ese juego peligroso. Y esta amenaza de Trump ha hecho más sencillo el mensaje de Biden, que usted se fija que durante esta semana el vicepresidente ha permanecido, el candidato presidencial Biden, ex vicepresidente, ha permanecido con un solo tema: coronavirus, y ya le añade a eso la democracia, los derechos. Mientras el presidente tiene una gama de cosas que se mueve desde la A a la Z. Me recuerda la campaña de Cambio Democrático, cuando el amigo Arias tenía tantas cosas que decir que no dijo ninguna. No dijo ninguna. Cuando usted le pone al electorado demasiadas cosas, una de las ventajas que tuvo Trump en su primera elección es que él era el cambio. Él era el anti-establishment. Él representaba en aquella época el discurso radical, el discurso contra los partidos. Hoy él es la historia. Pero además una historia caótica, llena de altas, bajas. Entonces la gente no sabe qué piensa él. La base republicana es fiel a Trump porque está encantada con la dirección del presidente, sin duda alguna. Pero la dirección del partido, ¿no?, tiene las reservas de cualquier ser humano que ve tantas cosas, sí, en esa alocada carrera del señor presidente de los Estados Unidos. Un día dice una cosa, otro día dice otra, ahí usa la máscara, ¿no? Allá apareció con una máscara frente a la Corte Suprema de Justicia y lo abuchearon. El debate, yo nunca había visto en los Estados Unidos un debate sobre el resultado de las elecciones. Entonces, ¿qué sentido tiene que Estados Unidos esté hablando de las elecciones en Venezuela, en Bolivia o en donde sea, si ellos no, su propio presidente no cree en la de ellos? Sí, tú decir que vas a terminarla en la Corte Suprema es... Fíjese usted, estas cosas que están ocurriendo
en los Estados Unidos. Y revisando unas encuestas que presentó ayer Fox News. Y hablo Fox News, que no es el New York Times. New York Times, ha dicho que estos son pro-Trump y tienen el derecho, como otras emisoras otras televisoras son anti-Trump. La única diferencia de allá y acá es que allá te dicen que son. Sí. Acá te dicen que son independientes, transparentes, cristalinos. Allá te dicen editorialmente nosotros apoyamos al presidente Trump o apoyamos a Biden. Fox News hace público unas encuestas en 3 estados claves. Y en los 3 gana Biden, de acuerdo a esta encuesta de Fox News. Le doy los números. En el estado de Nevada, Biden ganaría por 11 puntos sobre Trump. Pero estos 2 estados son importantes porque en estos 2 estados ganó en la campaña pasada Trump. En Pensilvania, si las elecciones fueran hoy, ganaría Biden 52-44. Pensilvania. Usted métase, ponga Pensilvania, votos electorales y le va a decir el número de votos electorales. Así que esto funciona. No es el voto popular el que hace en los Estados Unidos el presidente. Cuando usted se gana el estado, se gana todos los votos. No importa que usted saque medio punto por debajo. Sí. Ahí no hay proporcionalidad. O el que gana se lleva todo. Bueno, Pensilvania ganaría Biden 52-44. Doy la fuente. Esta es Fox News. El mismo que puso un programa que decía que Biden usaba drogas. Sí. El mismo, la misma cadena de televisión. En el caso de Ohio, Biden ganaría 50% y Trump 45%. Ambos estados los ganó Trump en la campaña del 16. A estas alturas, 30 y tantos días de... ¿Cuántos días quedan? 39, ¿no? 39 días. 39 días para las elecciones de los Estados Unidos. Sí, creo que mi cuenta no estaba bien. Súmele 31, estamos en qué, 20... 33 más 5, 6. son 8, no es. 39 días. 39 días. Estamos de las elecciones sin incluir hoy. Estos 3 estados son lo que se conoce como los estados que deciden las elecciones. Son 7 u 8. Bien, le doy estos datos que da la cadena Fox News en el día de ayer. Todas las encuestas nacionales están a favor de Biden. Solo he visto una de más de 100 Más de 100. que dicen lo contrario. Pero las encuestas son las encuestas. Sí. Las elecciones son las elecciones. Y continúa hoy, es un día hoy es el entierro, las ceremonias finales de esa distinguida mujer de los Estados Unidos, la jueza Ginsburg. Y es un día de receso. Mañana se conocerá quién será la nominada por el presidente Trump. Tiene los votos asegurados, pero tiene un debate duro. Sin embargo, el debate en los Estados Unidos gira en torno a lo siguiente, fíjese. Ayer el presidente de los Estados Unidos dijo que él estaba dispuesto a revisar las normas del FDA, porque el Food and Drug Administration, que es el que diría, por ejemplo, a las vacunas que tienen, que la han cumplido o no han cumplido, él dijo que él vetaría cualquier reforzamiento de las normas de seguridad para la próxima vacuna. Independientemente de que la haga o no, no habrá vacuna en los Estados Unidos sino para finales de año. Probablemente después de las elecciones, noviembre finales, diciembre, en el mejor de los casos, pero vacunas masivas serán por allá por abril. Entonces, el coronavirus es un tema fundamental. Y las predicciones del CDC, que es otra entidad ahora, esta es la que se encarga de enfermedades infecciosas. Esta predice que para mediados de octubre los Estados Unidos tendrá 214.000 o 215.000 muertos. Hasta altura lleva 206.000. En las cadenas nacionales de los Estados Unidos se proyectan entre 2.000, 202.000 y 204.000. En las que tenemos nosotros están 206.000. Estas realidades en el plano nacional de los Estados Unidos hace que esta semana que viene, que es el primer debate presidencial, sea vital. Trump apuesta a que él se va a imponer con su discurso, con su fuerza. Acuérdense que ahora él comenzó a bajar expectativas. Pero va a ser interesante. Mira, que pasando no se preocupe, que nosotros se lo vamos a contar.
nosotros nos tramuchamos por usted si usted no quiere verlos. Pero esta situación llevó a decir a la viceprimera ministra de Canadá, la señora Chrystia Freeland, de advertir contra el peligro que significa la intromisión política en las nuevas vacunas por el efecto catastrófico que eso tendría. ¿Qué quiere decir la señora primera viceministra de Canadá? Que si usted saca una vacuna sin las debidas características de seguridad, efectividad y de inmunicidad, usted no está produciendo nada. De hecho, las vacunas solo tienen el 50% de las que tenemos ahora mismo, ¿eh? O sea, que usted necesita dos vacunas para poder estar inmune, si es que está. Y todavía la FDA lo que quería era aumentar la cantidad de días para analizar los estudios. El frenesí en que estamos puede llevarnos a una catástrofe. No sería la primera vez que haya pasado con menos presión. Entonces, esta voz de la primera ministra se alza. Y le doy los números de lo que está pasando en el mundo, Fernando, si nos ayuda aquí. El COVID a nivel mundial, estamos sobre los 32.474.992. Redondeo, 32.5 millones. 992.372 fallecidos. Y vamos a llegar probablemente en el fin de semana al millón. Al millón de fallecidos. Estados Unidos, como habías dicho, 7.184.805. ¿7 millones? ¿Ciento qué? 184.805. Redondeo, 7.2 millones, para que lo lleve en la mente. Sí, 207.516 fallecidos. Seguimos Brasil, que es... Creo que primero está India. Sí, ya primero está la India. Vamos. 5 o 9 millones creo que tiene. Ya está... la India... Y el problema es la cantidad de activos que tiene. La India tiene 5.816.103, 92.317 fallecidos. Y Brasil tiene 4.7 millones. Brasil, pues como habíamos avanzado, está en... a ver... 4.657.702, 139.808 fallecidos. Situaciones preocupantes, obviamente, y es algo que yo creo que debemos siempre ver y tener pendiente. Los casos de nuestros vecinos. Costa Rica tiene 42.110 casos activos y Colombia, que es nuestro otro vecino, ya está dentro de los primeros 8 países con más casos en el mundo. Exacto, ¿eh? Sexto, quinto, por ahí. Sí. Y bueno, lo que la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales de salud pública están diciendo en Europa, en Asia, en África, en América Latina, es que estamos frente a países que están en la primera ola, países que lo tenemos controlado como nosotros, países Sí. que no tienen controlado esto como Colombia, para dar de ejemplos, países que están en la segunda ola y están en una ola de reinfección, como por ejemplo España, Portugal. Cerraron Madrid. ¿Sí? 800.000 personas quedaron. Una parte de Madrid. Una parte de Madrid, pero la parte más importante. Sí. Y para dimensionar la clase de desastre que es España hoy día, a la misma hora estaba hablando el ministro de Salud, Ilia, el encargado de salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, Zapatero, y los dos estaban diciendo discursos totalmente opuestos. Uno cerraba la ciudad completa y otro cerraba la autoridad autónoma cerraba ciertos barrios. La decisión obviamente prima la del ministro de Sanidad, que va a ser cerrar 45 sectores de la capital española. En nuestra América sigue siendo foco, aporta el 50-55% de los casos del mundo en este momento, nuestra América. Teniendo como, digamos, países pivotes, Brasil sin duda alguna, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, México. Esa ahí está la masa, ¿no? Sí. Y los Estados Unidos. Eso nos advierte a nosotros que
el inmenso trabajo que hemos hecho está amenazado por lo que está pasando alrededor de nosotros, y por eso a nosotros nos gustaría ver bajar esto, primero en nuestras fronteras, para que nosotros sepamos que esto no se resuelve si no es mundialmente, y mientras esperamos la vacuna. Así que en estas nuevas aperturas tengan en mente todas estas cifras. Algunas cosas, además, en el mundo que está pasando que usted debe recordar. Primera vez en la historia que yo recuerdo que un dirigente de Corea del Norte, pide disculpas por haber matado a alguien. Porque si hubiera hecho eso, tendría que pedir disculpas casi todos los días. Sí. Kim Jong-un, el camarada presidente de... Bien amado líder. El amado líder de ellos. Y al que Trump le dedicaba tantas cartas bonitas. Este hombre ayer reconoció el asesinato de un oficial de Corea del Sur. Lo divulgó la agencia de noticias de Corea del Sur. Pero además de eso, hablando de generales, Fernando, el general Paul Selva, general del ejército de los Estados Unidos, que trabajó como asesor de Trump, ayer decidió darle el apoyo a Joe Biden. Forma parte de los 500 altos republicanos que trabajaron con Trump, que apoyan a Biden. ¿Qué le parece? Igual que la viuda de John McCain. Una mujer valiente, un médico que estuvo siempre al lado de ese gran norteamericano que nació aquí en Panamá. en Cocosol. No se engañen. A él no le montaron el revolú que le montaron a Obama, porque él nació en Panamá, pero es norteamericano y de los verdaderos. Y al que Trump le dijo que él no lo hubiera... porque lo habían cogido preso, que si él hubiera querido ser capturado. Como le señaló Fernando y cierro aquí, las confrontaciones Rusia-China estremecen al mundo, y las informaciones que tenemos con el incremento del COVID en Europa, con la falta de control del COVID en los Estados Unidos, con la lentitud con que se arrancan las elecciones, la incertidumbre que genera las elecciones de Estados Unidos, la incertidumbre que se genera en Gran Bretaña y Europa por el Brexit, la confrontación que se da entre China y la India, todas esas variables hacen que este mundo sea preocupante, pero abre perspectivas. Eso es lo importante de entender y tener una lectura correcta de lo que pasa en el mundo. Y ese es el esfuerzo que hacemos nosotros para que usted tenga esta información. A la vuelta vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar del caso con Dote, la ciudad deportiva. Nosotros aquí en esta televisión, nosotros explicamos con detalles, con el laudo que se dictó, el laudo arbitral que quiso desconocer la Fiscalía y que ahora la Corte Suprema de Justicia declaró que estaba correcto. Ahora, mire usted los costos que vamos a tener que pagar. Vamos a hablarle sobre la reactivación económica y esa fiebre que está creando corregimiento por todos lados.